El oro, la plata y el platino se alejan de sus máximos, consolidando sus tendencias alcistas y a la espera de noticias para definir su dirección en el corto plazo. ¿Qué puede pasar con las materias primas principales en los próximos días? Lo veremos hoy, jueves 10 de julio de 2025. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Se percibe una cierta calma en los mercados financieros en estos últimos días, producto de que, el conflicto en Medio Oriente ha finalizado, por lo menos hay una paz frágil que se ha firmado en las últimas semanas, con el conflicto ahí en Europa del Este que mantiene su tono beligerante, que todavía está lejos de solucionarse, pero que no se ha agravado por lo menos en estos últimos días, y sobre todo con la búsqueda de acuerdos comerciales entre Estados Unidos y los demás países en materia de aranceles a las importaciones hacia la primera potencia global. Estos son los tres ejes sobre los cuales se están moviendo los mercados, amén por supuesto de lo que sucede con la tasa de interés de la Fed, que está siempre en el foco de atención de los inversores. Lo cierto es que el dólar ha caído muy fuerte en las últimas semanas, podríamos decir en los últimos meses, producto de una política que no termina de definirse por parte del gobierno del presidente Trump en materia de aranceles, ha postergado y ha cambiado condiciones hacia los países más importantes, el último de los cuales fue Brasil, al cual se le impone a partir del día 1 de agosto un 50% sobre sus exportaciones a Estados Unidos. Algo similar ha sucedido con Japón, a quien se le ha impuesto un 25% de aranceles, y todo esto entra en vigencia en principio el día justamente 1 de agosto, pero como siempre habrá lugar para negociar antes de esa fecha, que es la nueva fecha límite. La anterior era el día de ayer, el día 9 de julio, que finalmente quedó sin efecto. Lo cierto es que esta caída del dólar se está manifestando en máximos de muchísimo tiempo, de más de 4 años, del euro, de la libra esterlina, un yen que no logra estabilizarse y un franco suizo que llega de este modo a máximos que no tocaba desde septiembre de 2011, prácticamente 14 años que la moneda helvética no se movía en esta zona, por debajo de 0,80. En las materias primas el panorama es, similar en algún aspecto, pero con atenuantes. Con el oro que se ve incapaz de alcanzar nuevos máximos históricos, los había tocado el día 22 de abril, justamente cuando el presidente Trump intentó de alguna forma desbancar al presidente de la Fed, el señor Powell, aduciendo que la tasa de interés era demasiado alta. Algo de eso también sucedió esta misma semana cuando Trump le pidió directamente a Powell que se vaya de su cargo. Claro, lo que busca es imponer un nuevo nombre que sea afín a sus políticas de bajar la tasa de interés y de este modo incentivar el consumo. Pero a partir de esa fecha la onza no logró consolidarse por encima de los $3.400 y ahora ha entrado en una zona de confort, aparentemente entre 3.280 y 3.350 dólares, de la cual no ha podido salir y que por ahora mantiene un panorama, ligeramente bajista para los próximos días. El petróleo también ha caído muy fuerte. Ustedes recordarán cuando se firmó o cuando se selló el frágil acuerdo de paz en Medio Oriente, que se dio más de $14 en muy pocas horas, y a partir de ahí se mantuvo lateralizando, apuntando ahora a los $70. El gas natural en la zona de 3,20 también a la baja. Todo esto también tiene que ver con un libre flujo de la materia prima en el Golfo de Omán, donde parecía que se podía cortar el suministro en los peores momentos del conflicto entre Israel e Irán. En cuanto a la plata y el platino, se mantienen fuertes, bastante fuertes, pero ahora un poco más lejos de sus máximos históricos. Pero todo este preludio es para explicar
qué es lo que está sucediendo ya, comenzando entrando en materia con el petróleo. Un petróleo que ahora se está acercando en los futuros de West Texas a los $70, pero que la pasó bastante mal, había llegado a $55, esto fue entre los meses de abril y mayo, para levantar, como todos sabemos, prácticamente hasta la zona de $80 su precio y volver a caer en forma abrupta a mediados del mes de junio. En estos primeros días de julio se mantiene estable con una ligera tendencia alcista en el corto plazo y su suerte dependerá de cómo marchen las negociaciones entre Estados Unidos y los demás países. Ya prácticamente sellado un acuerdo entre las dos primeras potencias globales, Estados Unidos y China, no queda demasiado más para negociar, por lo menos con potencias importantes, a excepción hecha de Japón y la Unión Europea, que todavía están ahí, están buscando un acuerdo, y esto podría ser un incentivo para que el precio de la materia prima crezca, algo que por supuesto al presidente Trump tampoco le gusta. Lo que busca es tener un petróleo lo más bajo posible para justamente abaratar los costos de producción y costos industriales y residenciales. Lo cierto es que tenemos un petróleo que por ahora se va a mantener estable, no lo vemos por encima de los $72 durante la próxima semana, tampoco por debajo de los 65, podríamos decir que es altamente probable que se mantenga entre los 65 justamente y $70 que podría llegar a tocar en las próximas sesiones. No hay incentivos, no hay informes importantes, por lo menos esta semana, que motiven un movimiento en dirección alcista determinante. Sí tenemos ya la semana próxima datos clave, que son las ventas minoristas y los datos de inflación de Estados Unidos, pero todavía sin una perspectiva de qué es lo que puede suceder. Claro, una inflación que vuelva a crecer con una tasa de interés como la actual, en el 4.5%, no es justamente lo que lo que podría llegar a incentivar el precio del petróleo, pero si la inflación llegara a caer, si la tasa de interés estuviera ya a punto de ser recortada, ahí sí podríamos ver un aumento de la materia prima. Por ahora, entre 65 y $70 es nuestro objetivo para los próximos días. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizará $68.31, una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico diario después de alcanzar esta línea de tendencia en varias oportunidades proveniente de los mínimos de mayo, en la zona de $55 con varios puntos, decíamos, de apoyo, el último de los cuales fue el día 7 en $65.95. Tiene ahora su próximo punto en la zona de $66.85, se está moviendo poco la materia prima, y objetivos en $70.35, $72.50, una zona de máximos que vemos para las próximas sesiones, y $75.60, lejos quedan los máximos del día 23 de junio en $78.30. A la baja, quebrada esta línea de tendencia, tenemos objetivos en $65.45, $62.90 y $60.10, pero los indicadores mantienen señales alcistas de corto plazo con una demanda del 53%, con momento que se mantiene apenas por encima de su línea media y estable, y un estocástico que también ofrece una señal alcista, no demasiado potente, pero sí muy marcada. Una medición a través de Fibonacci del último movimiento bajista de la materia prima, que tiene muy poquito tiempo, apenas 2 semanas, tiene un 38.2% en la zona de 69.90. Decíamos al inicio que la onza de oro se está moviendo en un rango de precios relativamente estrecho, que no sale de los $3.285 que tocó como mínimo esta semana, pero que tampoco se ve capaz de superar los $3.360, $3.370. Deberá volver a superar ese nivel para apuntar a la zona de $3.400, algo que por ahora no vemos del todo viable. Y es más, todo parece indicar que el quiebre de $3.290.95 o $3.285 podría provocar una fuerte caída de la onza en los próximos tiempos. Dependerá en buena parte de las negociaciones que mencionábamos al principio entre Estados Unidos y los demás países, porque el dólar ha perdido mucho poder de fuego en los últimos tiempos, y es probable que si logra estabilizarse, si el euro y la libra esterlina comienzan a caer, si el yen se mantiene estable en torno a 146, 147, la onza pueda volver a bajar. No hay otras noticias que motiven un movimiento
digamos, alcista para el metal precioso, pero por ahora lo que podríamos llegar a ver es una estabilidad entre un máximo en la zona de 3.370-75 y una caída que, en nuestra opinión, es más viable para la zona de 3.230, que podría llegar a tocar si es que quiebra la zona de los mínimos de la semana hasta el momento, en la zona de $3.280. No hay motivaciones desde lo fundamental que expliquen un movimiento, digamos, alcista más importante, y sí hay argumentos para pensar que el dólar puede ganar posiciones en las próximas sesiones. Desde un costado técnico, la onza de oro cotiza a $3.324,90, una tendencia que se mantiene alcista. En el gráfico diario siempre mencionamos esta línea de tendencia que proviene de los mínimos de diciembre de 2024 y tiene ahora un objetivo cercano en esta corta línea de tendencia pero bajista que se ha formado uniendo los últimos máximos ascendentes, el primero de los cuales proviene de los máximos del día 16 de junio en $3.450. El quiebre de la misma generaría un movimiento favorable a la onza con un primer objetivo ahí, en la zona del máximo del día 4 de este mes en $3.363, luego 3.405 y $3.450 los máximos antes mencionados. El quiebre de esta línea de tendencia alcista derivaría en una caída del metal que tiene, en su caso, soportes en 3.315, 3.280, una zona de mínimos importante, del día 30 de junio, luego 3.245 y muy lejos la zona de $3.205. Los indicadores mantienen señales estables pero sin demasiadas pistas. Una demanda en equilibrio en el 50%, momento que se mantiene en su línea media. Claro, el precio ha lateralizado en las últimas sesiones y el estocástico que muestra una señal alcista, por ahora no demasiado clara, pero todo lo que prima en este caso son estas dos líneas. Esta muy cortita que parece vulnerable y esta más larga que por ahora es la que viene guiando el movimiento del metal precioso. La plata y el platino, dos metales tradicionalmente vinculados a la producción, están, algo más tranquilos en estas últimas semanas. Ambos metales habían alcanzado máximos de más de una década en las últimas semanas, con el platino por encima de los $1.400, con la plata por encima de los $37, y ambos metales ahora se muestran mucho más serenos. Claro, se está desinflando de alguna forma esa burbuja que se había generado en torno a estos dos metales importantes con el acuerdo entre Estados Unidos y China, y lo que es también muy significativo es cómo se ha reducido la brecha entre la plata y el oro. Hasta hace muy pocas semanas teníamos una brecha de más de 100 unidades, algo insólito, poco imaginable meses atrás, y ahora se ha estabilizado en torno a los 90 unidades. Claro, todavía lejos de los 70, 75, que es el ideal para una economía estable, para los inversores que busquen activos de inversión y que salgan de activos de seguridad, pero lo cierto es que se ha reducido esta brecha y esta suerte de estabilidad podría extenderse a los próximos días. El platino deberá superar $1.400 nuevamente para apuntar algo más alto, algo que no parece que vaya a suceder. Se podría mover entre los 1.400 justamente y $1.320 en su base inferior, y la plata tampoco parece preparada para superar los $37. Apuntamos a que se mueva entre los 37 en su parte superior, o en su rango superior, y unos $36 en sus mínimos. Técnicamente, la plata cotiza a $36,60 y una tendencia lateral en un contexto alcista, por supuesto, de su precio, con esta línea de tendencia alcista que por ahora no parece del todo vulnerable. Mire cómo ha lateralizado en un rango de precios bastante estrecho, de $1,50 durante las últimas 20 sesiones prácticamente desde el día 6 de junio, y tiene objetivos ahora en 37,30, los máximos de muchos años, que tocó el día 18 de junio, que se acercó el día 7 de julio con objetivos después por encima de ese nivel en $38,20 y $39,05.
a la baja esta línea de tendencia que pasa por 35,85, luego 35,20 y la zona de 33,80. Hay que extender también estos máximos del mes de octubre de 2024 en la zona de 34,50, 34,95, con indicadores que apuntan al alza en todos los casos. Hay una demanda del 57%, momento que apenas se ubica por encima de su línea media y un estocástico con una señal, no la que nos gusta, pero señal alcista al fin que parece anticipar ganancias para el metal. En cuanto al platino, cotiza a $1.366 con 9 centavos, una tendencia que ha perdido fuerza en el movimiento alcista actual. Mire cómo tocó dos veces, la primera el día 27 de junio, la segunda el día 2 de julio, $1.437 ya ha caído, bueno, más de $60 desde ese nivel, y esta quiebre de línea de tendencia o línea de velocidad, podríamos mencionar, para bien decir, no es una tendencia sino una velocidad dentro de esta tendencia, bueno, también parece estar siendo vulnerada. Una ligera caída del metal tendrá soportes en la zona de $1.320, un nivel que vemos como mínimo para las próximas sesiones, luego $1.297, $1.270. El quiebre de 1.377, 1.380 generaría un movimiento favorable nuevamente al metal con objetivos en 1.405 y otra vez la zona de $1.437, los máximos antes mencionados. Pero claro, esta suerte de pérdida de velocidad de aceleración y esta probable figura de doble techo cuyo neckline aparece muy lejos en la zona de $1.320 ha generado una divergencia importante y conjunta entre el momento RSI y la curva de precios, algo que pocas veces se ve tan claro. De momento quiebra su línea media y apunta muy a la baja, con una demanda del 60% también apuntando a la baja, y en conjunto todo esto podría estar anticipando una pérdida importante del precio del platino durante las próximas sesiones. El gas natural ha dejado de crecer en los últimos tiempos, después de haber tocado máximos de más de 2 años en la zona de $4. Claro, lo que se ha estabilizado también es el clima de negocios en Medio Oriente. Cuando estalló este conflicto, el último entre Israel e Irán, el gas parecía estar nuevamente en foco de los inversores y otra vez se le ha acercado a los $4. Hay que acotar que generalmente, o por lo menos en promedio, durante mucho tiempo, muchos años, se ha movido entre 1,50 y $2. De modo que el precio actual de 3,25 todavía refleja una cierta preocupación de los inversores en torno a este mercado que es vital para la industria y para el consumo residencial. Claro, estamos en el verano boreal, el consumo residencial cae, en Europa la industria se encuentra estable y esto mantiene, junto con un flujo ya libre de gas en Omán, sobre todo, que es donde se había generado el foco de conflicto más importante para el abastecimiento de gas hacia gran parte de Asia. Bueno, todo eso se ha solucionado, por lo menos parcialmente, y esto genera que también se desinfle el precio de la materia prima. No lo vemos cayendo de $3, no lo vemos subiendo de 3,75, pero por ahora esa estabilidad podría extenderse a la próxima semana. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza a $3,22, apuntando a la baja en el gráfico de gráfico de 4 horas, con esta corta línea que no es de tendencia, tiene solamente 2 puntos de apoyo, que lo será cuando se apoye justamente la misma en 3,31, cercano al nivel actual. En dicho caso, podría iniciarse un nuevo ciclo bajista de la materia prima con soportes en 3 y 2,70 para las próximas sesiones. En dirección alcista, el quiebre de esta línea llevaría al precio a 3,43, primer objetivo alcista, luego a 3,77, los máximos del día 27 de junio, y $4, nivel que no toca ya hace bastante. Desde el día 23 de junio tiene por encima de todos estos niveles sus máximos del mes anterior en 4,25. Los indicadores parecen apuntar al alza, todavía sin señales importantes, una salida de la zona de sobreventa con una demanda del 37%, momento que apenas se mueve por debajo de su línea media, todavía no logra consolidar una señal alcista importante, y un estocástico con una vuelta en B que parece prometer o que promete ganancias por ahora ligeras para la materia prima. Podría acercarse justamente durante el día jueves 10 o viernes 11 a esta línea y después iniciar un nuevo ciclo bajista.
Y esto es todo por el momento. Te esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Rodrigo hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. Y por nuestra parte, volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.